Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a nombre de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aquí estamos los dos presidentes, Claudio X González, su servidora María Amparo Casar. Les damos muchas gracias especialmente a los medios de comunicación porque estamos conscientes, sabemos que sin su labor sería simplemente imposible para nosotros poner en la agenda pública, y cuando digo la agenda pública digo la agenda ciudadana, la agenda gubernamental y la agenda legislativa, este conjunto de temas que estudiamos en Mexicanos contra la Corrupción y que consideramos indispensables para documentar algunos de los grandes problemas nacionales, para visibilizarlos, para difundir algunas de las propuestas que hacemos, algunas de las propuestas de solución que podrían incidir en la solución de estos problemas. Y en esta ocasión queremos presentarles un tema que consideramos de la mayor importancia para avanzar en una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Pensamos que echar luz en el poder judicial de la Federación es muy importante por la labor que realiza y por su importancia como rama, una de las tres ramas de poder. Como institución, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pensamos que en esa larga cadena de asuntos que debemos atender si queremos combatir o al menos controlar la corrupción, y esa cadena que está dada por lo que sería la prevención, la denuncia, la investigación que tiene que hacer la Procuraduría, mañana Fiscalía, la sanción y la reparación del daño. El sistema de justicia es quizá el eslabón más importante. ¿Por qué? Pues porque sin la justicia, sin el acceso a la justicia, no se puede reducir el escandaloso nivel de impunidad que prevalece en este país. Y es por eso que hoy presentamos un aspecto, el panorama de un aspecto de lo que llamamos el déficit meritocrático que vemos en el Poder Judicial, que vemos en la carrera del Poder Judicial de la Federación, y lo hacemos como todo trabajo que hacemos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con el fin no solamente de dar luz, explicar y visibilizar, sino de mejorar las perspectivas del desarrollo político y democrático de nuestro país. Sin más, le doy la bienvenida a Julio Ríos, quien es el autor de este libro, El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, y agradezco mucho al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, nos equivocamos aquí, perdón, Pedro, se va a unir a nosotros en unos momentos más, Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE y también conocedora de estos temas, para comentar el trabajo de Julio. Llegará en unos minutos más. Y Julio, si nos haces favor de explicar estos interesantes hallazgos y las propuestas de solución, el objetivo del trabajo y las propuestas de solución que estás proponiendo, antes de que le demos la palabra a Pedro y a Ana Laura para que comenten este estudio. Bueno, buenos días, muchas gracias María Amparo, buenos días a todos, gracias por asistir. Gracias también a Pedro y a Ana Laura, que amablemente aceptaron comentar este reporte, y a las personas que me ayudaron a realizarlo, en particular Josafat Cortés, que está aquí, que trabajó conmigo durante todo el reporte en el análisis de, en particular, la estructura del Poder Judicial. Quizá es muy importante comenzar con el contexto en el que se da este reporte y otros esfuerzos encaminados a fortalecer las instituciones de nuestra democracia y en particular el Poder Judicial.
El artículo 17 de la Constitución mexicana dice que la justicia debe de ser expedita, completa e imparcial, y sin embargo, si bien no tenemos un panorama enteramente negro, hay luces y sombras, las encuestas que tenemos, los medios que utilizamos para tratar de medir el pulso de la ciudadanía con respecto a la justicia, indican datos que son preocupantes. 71% cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente entre jueces y magistrados, 54%, la mitad, tiene confianza en los jueces. Estas son encuestas del INEGI recientes del año 2017 y pues indican hay algo mal. Igual quiero reiterar, no todo es negro, esta es son cifras gruesas, pero sí efectivamente hay una sensación digamos que se pueden mejorar muchos aspectos. En el tema particular del reporte, tuvimos la fortuna de contar con preguntas específicamente diseñadas por la organización World Justice Project, preguntando, bueno, usted a los usuarios y abogados de los tribunales federales, ¿cuál cree que es el elemento fundamental para obtener un puesto en el Poder Judicial? Y 68% respondió que tener familiares era el elemento decisivo. Y 65% considera que la falta de meritocracia afecta la imparcialidad y la eficacia de los juzgadores. O sea, la pregunta que nos hicimos es, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tantas estas percepciones, en particular respecto de la meritocracia, del modo como se seleccionan y promueven a nuestros jueces y magistrados, es cierto? Bueno, aquí es importante hacer una aclaración. El reporte lo realicé a petición de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acepté gustoso, en particular cuando me dijeron que el reporte trataba de profundizar el estudio que había hecho el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego, con unos datos que son extraordinarios, son datos de relaciones familiares dentro del Poder Judicial, es decir, son datos que no se obtienen de percepciones, que no se obtienen de, por ejemplo, distribuciones de apellidos, son datos recolectados de las fuentes que menciona el licenciado Borrego en su estudio. Con base en estos datos, el objetivo es realizar el diagnóstico de estos mecanismos de ascenso y selección de funcionarios, analizar la prevalencia de las redes y relaciones familiares y, digamos, a partir de un diagnóstico serio, informado, utilizando estadística descriptiva y análisis de redes, establecer un diálogo, un debate público sobre este tema de una institución, como decía María Amparo Casar, que es clave para nuestra democracia. Está en el corazón del combate a la impunidad, de la solución de la pacífica de conflictos y del control del ejercicio del poder por parte del Ejecutivo y Legislativo. La motivación última de mi parte como investigador es hacer un diagnóstico que nos permita analizar las causas de este tema que erosiona la legitimidad del Poder Judicial para así fortalecerlo o contribuir a su fortalecimiento. Vamos con los hallazgos centrales o unos de los hallazgos centrales del reporte. Efectivamente, el nepotismo institucional, aquí sí quiero ser claro, no hablamos en el reporte de instancias específicas de una persona u otra, estos son patrones generales de relaciones y redes familiares en la institución. El nepotismo es bastante extendido, esto sí es innegable. El 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito dentro del Poder Judicial de la Federación, con una variación muy importante, es decir, hay circuitos que funcionan en este tema mucho mejor, con números de entre el 5 y el 15%, pero otros en donde el número de jueces y magistrados con familiares llega hasta el 80%. Este es el caso de Jalisco, como ahora voy a
a mencionar. Esto es bajo o altos, el promedio 51. Como, en los estudios que existen, que son difíciles por la naturaleza del tema, son difíciles de realizar por los datos, pues tenemos que en España 14% de miembros del Tribunal de Cuentas tenían familiares, fueron reportados con familiares. En Estados Unidos, en una encuesta extensa que se hizo recientemente, el 8% de personas en el Departamento de Justicia. Entonces, es muy alto, o sea, ¿no? Es difícil establecer un estándar de qué es lo correcto, pero ciertamente el 51% comparado con lo que sabemos en países como España o Estados Unidos, pues sí resulta bastante, digamos, llamativo. Y ya no digamos de los casos que llegan al 80%, ¿no? Aquí está la gráfica de los circuitos. Si ven, los puntos verdes son los titulares, cada línea es un circuito. Los puntos amarillos son los servidores, es decir, todos los otros funcionarios del Poder Judicial que no son jueces y magistrados. Y bueno, Jalisco está hasta abajo, el porcentaje de titulares con familiares llega casi al 80%, como decíamos, y así la variación, ¿no? Es notorio que hay menos familiares entre funcionarios que no son titulares que entre titulares, ¿no? En general, por circuito. Si lo pusiéramos en términos de solidaridad con la familia, los circuitos más solidarios serían Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, todos estos con más de 63%, y los menos, Nayarit, Tabasco, Colima, Oaxaca y Guerrero. Lo cual de entrada es bastante interesante porque circuitos en estados que son bastante menos prósperos, bastante menos con menos, digamos, desarrollo económico, son los que tienen una menor proporción de titulares con familiares. O sea, hay un primer elemento para pensar por qué ocurre esto y qué es lo que hay detrás. Una nota importante: estos datos son conservadores en el sentido de que faltan datos del primer circuito, es decir, la Ciudad de México, y datos del circuito 2, en particular de Toluca. Solamente hay de Nezahualcóyotl y de Iztapalapa. Entonces, es probable que las cifras reales sean bastante mayores, o al menos mayores a lo que estamos reportando acá. Ahora, ¿qué tipo de familiares están laborando en el Poder Judicial, en términos familiares de titulares, de jueces y magistrados? De todas las relaciones por consanguinidad dominan a las relaciones por afinidad, un 68 contra un 32%. Y dentro de las primeras, lo que más hay son relaciones en primer grado de consanguinidad, es decir, padres, madres, hijos, hijas, seguidos por hermanos y nietos, o sea, en un segundo grado de consanguinidad. Tíos, sobrinos, es un 17% de ese 68%. Por afinidad son 32% de las relaciones, pero el grueso de estas relaciones por afinidad las concentran las parejas, los cónyuges, esposos, esposas o parejas sentimentales en general, porque están clasificadas de distintos tipos. Ahora, estos son los familiares, pero ¿en qué tipo de puestos están? Y aquí hay un tema, digamos, que es relevante del modo como está realizado el reporte. El reporte no solamente trata de contar cuántos familiares hay, sino de ver en qué cargos y por qué son relevantes estos cargos para la organización administrativa y, digamos, el fortalecimiento del Poder Judicial. Y aquí, digamos, a mí me sorprendió haciendo la investigación esto. En el Poder Judicial, de acuerdo al Catálogo General de Puestos, hay más de 50 cargos de distintos tipos. De todos esos cargos, solamente 11 son cargos catalogados por el propio Poder Judicial como cargos de función jurisdiccional, es decir, cargos en los que las personas participan directamente en el procesamiento de las sentencias, ya sea colaborando directamente con el juez o magistrado, como los secretarios de estudio y cuenta, o en algún punto de la cadena, digamos, del proceso de la resolución del conflicto, como por ejemplo los oficiales administrativos o los actuarios. Entonces, de más de 50 puestos, solo 11 tienen función jurisdiccional, solamente 11 son de función jurisdiccional. Los otros
¿Qué pasa? No, hay un tema. Ahora, de esos 11, solamente 5 son de la carrera judicial. La carrera judicial que se instauró en la reforma de 1994, es decir, las personas que ingresan en el Poder Judicial en uno de los cargos que están ya, digamos, encaminados a producir nuevos juzgadores, nuevos jueces y magistrados. Son solo 5 de esos 11, a pesar de que estos 11 participan en el procesamiento y resolución de los casos. Ahora, de esos 5 cargos de carrera judicial, solamente 2 se obtienen a través de un concurso de oposición en 3 etapas, examen escrito, un caso hipotético y una entrevista. Solamente 2 de esos 5, ¿no? Estos son los cargos de juez y magistrado. O sea, para llegar a ser juez y magistrado en México sí hay que hacer un examen bastante, digamos, completo para, que involucra distintas etapas. La gran mayoría de los familiares de jueces y magistrados se encuentran entre los cargos de función jurisdiccional y de carrera, el 87%. Es decir, entran en cargos que no requieren hacer concurso, ¿no? Ahí comienzan en el Poder Judicial. Ahora, eso es un problema por la siguiente razón. Como ya decía, la carrera judicial está incompleta. Solamente 5 cargos de 11 son de 11 de función jurisdiccional son de carrera, solo 2 se obtienen por concurso. Pero además está sesgada, porque los concursos se abren a personas que ya laboran dentro del Poder Judicial. Es decir, 87% de todos los concursos que se abrieron entre 1995 y 2016 se abrieron solamente para personas que ya laboraban en el Poder Judicial. Un joven egresado de la carrera de Derecho con vocación de juzgador, si no está ya trabajando en el Poder Judicial, no se puede inscribir no se pudo haber inscrito al 87% de concursos. Profesores de la universidad, abogados trabajando en alguna oficina del gobierno o en algún despacho, son concursos solamente para las personas que ya laboran en el Poder Judicial. ¿Y cuál es el problema? Que ingresaron a través, en muchos casos, no todos, de conexiones familiares a cargos donde no solamente no hay concurso, sino donde la discrecionalidad de los titulares, de jueces y magistrados, es bastante alta. Entonces, hay un problema. ¿Qué cargo es el más frecuente? El cargo más frecuente de los familiares, de los titulares, es el cargo de oficial administrativo. Este es un cargo que tiene características interesantes que vale la pena estudiar en profundidad. Es un cargo de función jurisdiccional, como ya dije, participa en la producción y decisión de los casos. Es de base, es decir, el criterio administrativo de los cargos del Poder Judicial distingue entre 3 tipos de puestos: de base, de confianza y de carrera judicial. Los de carrera judicial son los 5 que ya dije. Los de base son, como en las otras dependencias, como en otras dependencias del gobierno, cargos que tienen más estabilidad, ¿no? que es difícil, digamos, que se puedan perder, salvo que se viole alguna de la normatividad establecida. Y los de confianza, pues son los cargos de confianza, como en otras instituciones. Entonces, este es de base, es de función jurisdiccional. Para obtenerlo se requieren muy pocos requisitos. O sea, cuando uno ve los requisitos, que son exámenes de aptitudes, cursos en línea, una serie de requisitos que no son para nada los que se le piden a un juez o un magistrado. Es decir, recae, como lo establece la Constitución, casi en el titular del juzgado del tribunal, el nombramiento discrecional de este tipo de puestos, ¿no? Oficial administrativo, entre otros. Tiene un salario bajo también. Entonces, acá igual, el reporte simplemente es un diagnóstico, pero la idea es, pues, que preguntemos por qué pasa y cuáles son las consecuencias. Y resulta interesante el hecho de que este cargo sea el más común, porque puede ser, a lo mejor, una plataforma, como decía, en donde se ingresa fácil y después se puede ascender con una competencia, digamos, limitada, ¿no? Eso está por probarse en futuros estudios que espero se realicen. Por las razones anteriores es que hablamos del déficit meritocrático. No es solamente la presencia de familiares en el Poder Judicial,
sino la estructura institucional, el diseño de la carrera y las prácticas de la organización, la que le da, digamos, una alta discrecionalidad a los titulares de tribunales y juzgados debido a la carrera incompleta y sesgada. Y otra cosa muy importante, todos los otros funcionarios, hasta ahorita estamos hablando de un poquito de los funcionarios, todos los otros no tienen una carrera civil o administrativa, no hay servicio civil en el Poder Judicial, y desempeñan labores igualmente importantes, ¿no? Pero sin carrera civil o administrativa, pues es difícil tener perspectiva o estabilidad en el empleo, como ocurre, esto no es una cosa privativa del Poder Judicial, como ocurre en otras dependencias del gobierno federal y otras instituciones. Pero hay un déficit que se puede y se debe saldar. Otro de los hallazgos del estudio, y con esto ya paso casi al final, se da cuando analizamos las relaciones no entre personas, sino entre lo que le llaman en el Poder Judicial adscripciones, ¿no? Juzgados, tribunales y otras de las oficinas, parte del Poder Judicial. Las relaciones endogámicas son aquellas en donde hay dos familiares laborando exactamente en el mismo lugar, juzgado, tribunal, otra oficina. Hay 21% de estas, de un total de 4.700 de relaciones que están documentadas en el reporte. Son bastantes, ¿no? O sea, son relaciones de un familiar trabajando exactamente en el mismo lugar que otro familiar. Y las de intercambio son relaciones en donde hay familiares de un juzgado trabajando en otro y al mismo tiempo familiares del otro juzgado trabajando en el primero, ¿no? No podemos decir que hubo concierto en, digamos, esta adjudicación de puestos. No podemos asegurar que sean favores. Para eso se tiene que llevar a cabo una investigación por parte de las autoridades correspondientes. Pero lo que sí sabemos es que hay estos nombramientos de intercambio, ¿no? O sea, que están, digamos, cruzados. Lo cual pues puede dar, o sea, hay que ver por qué, dado que son también bastantes, 21% de 4.700. Igual que con el caso del número de familiares, hay una importante variación entre circuitos. Y aquí Nuevo León es el circuito que encabeza ambas categorías. Y a la saga están estados otra vez del sur de la República, Quintana Roo y Oaxaca, ¿no? Aquí están las gráficas. Nuevo León es el que más tiene, y como decía, los estados de la frontera de la frontera norte tienen muchas relaciones endogámicas. Esto todo lo pueden ver con cuidado en el reporte. Ahora, ¿qué hacer? Estos solamente algunos de los hallazgos y del análisis que está en el reporte, que estará disponible en la página de Mexicanos contra la Corrupción. El objetivo de nuevo es fortalecer la institución, ¿no? O sea, hay que estudiar estos problemas para ver cómo mejorar. La idea sería saldar el déficit, recuperar el espíritu de la reforma de 1994 que instauró la carrera judicial, que creó el Consejo de la Judicatura y que, digamos, de acuerdo con la exposición de motivos, pretendía que al Poder Judicial llegaran personas con la adecuada formación, preparación, etc. Hay muchos profesionales capaces en el Poder Judicial, eso no está en duda, pero hay muchos otros que, para que no pese la sombra de la duda sobre su ingreso o su promoción, estaría mejor que fueran parte de una carrera más completa, ¿no? Que incorporara más cargos, que fuera más abierta a la competencia con otros profesionales del derecho. Entonces, habría que completar la carrera, como decía, que más cargos estuvieran sometidos a buenos filtros, a buenos concursos, abrirla, ¿no? Pues que cualquier joven pueda participar, obviamente abogado, ¿no? Con ciertos requisitos indispensables, que pueda participar en los concursos para que gane el mejor, literalmente, y ordenarla, ¿no? El esquema, digamos, natural de un poder judicial es piramidal. La gran mayoría de los casos llegan a la base de la pirámide, que en nuestro caso son los juzgados de distrito, y después menos casos se apelan, y por último solo unos poquitos llegan a la corte. En México la estructura del Poder Judicial no es piramidal, sino romboide, ¿no? Hay más magistrados que jueces,
hay más personas en el medio de la pirámide que en el medio que en la base, es decir, es un rombo, lo cual distorsiona la competencia, ¿no? Yo pongo una cita ahí en el reporte en donde varios jueces y magistrados, en un artículo del profesor José Antonio Caballero, dicen: mira, lo difícil es llegar a ser juez. Magistrado, eso ya, hay tantos puestos que te nombran, a veces demasiado rápido incluso. Entonces hay que ordenar la competencia. Y por último, transparentar conflictos de interés y transparentar la asignación de adscripciones en el Poder Judicial. Los propios miembros del Poder Judicial han sido muy críticos. Una fuente importante del reporte son libros, artículos, conferencias de exconsejeros de la Judicatura y miembros del Poder Judicial. No, hay un libro que a mí me ayudó muchísimo del exconsejero magistrado César Esquincas, donde dice esto, ¿no? Hay que arreglarlo, hay que recuperar el espíritu de la reforma del 94 y fortalecer nuestro Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio Ríos por explicarnos en tan pocas palabras este reporte, y como ven, lo que buscamos es hacer las propuestas de solución. Perdón, aquí Julio nos plantea algunas y se complementan con un estudio reciente coordinado por Héctor Fix en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya dije, Pedro Salazar es su director. Un documento creo que es muy importante que complementa que se llama 8 propuestas para el fortalecimiento del Poder Judicial y la culminación de su transformación, publicación, insisto, del Instituto de Jurídicas, con quien trabajamos muy a menudo. Le damos la bienvenida a Ana Laura Magaloni, gracias por estar con nosotros. Y Pedro, si nos haces favor de hacer tus comentarios a este trabajo de Julio Ríos. Claro que sí. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Me parece muy importante que una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad impulse este tipo de iniciativas. Quiero felicitar, gracias en verdad por considerarme para esta institución. Quiero felicitar, por supuesto, al autor de este documento y al equipo de trabajo que lo apoyó en hacerlo. En verdad, Julio, es un trabajo estupendo desde el punto de vista académico, pero relevante desde el punto de vista social, y creo que con una trascendencia para el debate público que ojalá la tenga, porque lo que tú presentas acá es una sistematización de información que, como dices, es valiosísima, y la presentan de tal manera que arroja una especie de radiografía de una serie de problemas que además ellos dicen en el estudio es una radiografía todavía conservadora, porque necesitaríamos tener más datos para ir más a fondo, y además lo hacen con un rigor y con una responsabilidad enorme, porque no infieren lo que no se puede inferir, no suponen lo que no se debe suponer y no concluyen lo que no se puede concluir. Hacen exactamente lo que puede hacerse con la información que ahí está, y con eso están diciendo mucho. Quiero felicitar también, aunque no esté aquí, al consejero de la Judicatura, Felipe Borrego. El valor civil del consejero Borrego, su, digamos, compromiso con su función como consejero de la Judicatura Federal, y su capacidad para mantener firme una investigación a pesar de todas las resistencias que pudo encontrar en el camino, merecen un reconocimiento cívico de la máxima naturaleza. Así que mi reconocimiento, porque es gracias a esa información que podemos contar con un estudio tan valioso como el que tenemos el día de hoy. Se trata de un estudio académico, hay que decirlo, porque además, entre otras cosas, Julio Ríos se caracteriza por ser un excelente académico. Es decir, es un estudio que cuenta con los rigores metodológicos propios de un trabajo realizado en sede universitaria. Y eso tiene un valor también muy relevante, porque uno puede ver en el documento cuáles son los presupuestos metodológicos con los que se llevó a cabo, que te dan la confianza sobre los resultados y sobre las conclusiones que se encuentran. Y creo que ese dato no hay que perderlo de vista. Si usted no conoce al Poder Judicial Federal, no entiende cómo está organizado, no entiende su complejísima estructura, no conoce cuál es la manera en la que opera, e incluso tiene curiosidad por saber cuáles son los salarios dentro del mismo, lea este estudio, porque este estudio es absolutamente didáctico en eso.
Si usted quiere entender cuál es la relación entre la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados, y luego escucha uno de los tribunales unitarios y luego de los juzgados de distrito y cómo se administra, aquí va a encontrar no solamente en una narrativa clara, sino también una serie de gráficos puntuales cómo opera y cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Y creo que ya con eso tiene un valor enorme el estudio, más allá de su tema fundamental sobre el que me referiré en unos minutos. Yo creo que es importante que estemos hablando del Poder Judicial. Toda la discusión de nuestra transición democrática, por buenas razones y además porque la literatura de la ciencia política nos orientaba en esa dirección, giró en torno a la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Si uno va a buscar a los clásicos autores de las transiciones democráticas, la atención central estaba en cómo se componían los parlamentos, cómo se organizaban las elecciones, si los presidentes tenían mayorías o no en las cámaras, el tipo de diseño institucional que teníamos de poder presidencial o poder parlamentario, etc. Y la verdad es que no se miraba el Poder Judicial. El Poder Judicial parecía un actor secundario, cuando en realidad, y no lo digo porque yo sea constitucionalista, lo digo porque lo creo, es el actor fundamental. Si la justicia falla, todo lo demás no tiene, digamos, no tiene asideros. La justicia es, y la justicia sobre todo en sede, cuando piensas en la Suprema Corte, en sede constitucional, es la válvula de seguridad de todo el sistema constitucional de un Estado que se precie de querer tener un Estado de derecho. Si esa válvula de seguridad falla, todo lo demás se desmorona. Y por eso es tan relevante mirar al Poder Judicial, estudiar al Poder Judicial y entender al Poder Judicial en un país que aspira a consolidar un Estado democrático y constitucional de derecho. Entonces, este tipo de estudios nos permiten poner luz sobre un actor que es fundamental en la vida de una república constitucional. Y lo es sobre todo, permítanme decirlo así, en coyunturas como la actual, en las cuales, venturosa y legítimamente, esto no lo cuestiono, simplemente lo describo, las y los electores, mayoritariamente en este país el 1 de julio, decidieron darle una base de legitimidad electoral muy fuerte al próximo titular del Poder Ejecutivo, al presidente electo, y una mayoría en su partido y en sus coaliciones en las cámaras del Congreso de la Unión. Lo cual es válido en una democracia, es legítimo, pero presenta una serie de dificultades y de retos para los otros actores institucionales. ¿En quiénes estoy pensando? En el tercer poder, el Poder Judicial, y por supuesto en los órganos constitucionales autónomos que deben de realizar una labor de control, de contención, de equilibrio frente a una mayoría democrática y legítimamente electa. Pero si el Poder Judicial no cumple con su función, si el Poder Judicial no está a la altura del reto, entonces se corre el riesgo de una involución en nuestra consolidación constitucional y democrática. ¿Por qué meritocracia? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no democracia? ¿Por qué meritocracia en el caso del Poder Judicial? Porque la labor jurisdiccional es una labor técnicamente sumamente compleja. Es decir, no cualquiera puede ser juez, no cualquiera puede ser magistrada, no cualquiera puede ser ministra o ministro de la Corte. Se requiere de una formación y de un entrenamiento especial. Si lo que queremos son juzgadores que en verdad impartan justicia a partir de marcos normativos emitidos por los otros poderes. Si tú no tienes personas que por su mérito hayan logrado ocupar el nivel que les corresponde en el escalafón judicial, lo que vas a tener son decisiones meramente políticas. Vas a tener decisiones de presuntos juzgadores o pretensos juzgadores o juzgadoras que en realidad, al desconocer las complejidades de su labor, los rigores metodológicos del trabajo de juzgar y el marco normativo con el que operan, van a optar por tomar decisiones arbitrarias. Decisiones meramente o por intereses, o por intuiciones, o por estrategias políticas. Necesitas meritocracia. Necesitas un poder judicial a la altura del reto de tomar decisiones que diriman las controversias entre las personas
y entre las personas y el Estado, que es fundamentalmente para lo que queremos a los jueces. El juez debe ser ese tercero por encima de las partes que dirime un conflicto, que te permite resolverlo a través del derecho y de esa manera contribuye a la pacificación de la convivencia social. Los jueces son fundamentales, las juezas son fundamentales. Y lo que este estudio refleja es un problema estructural endémico de nuestro Poder Judicial federal, que no quiero ver qué pasa si hacemos el mismo estudio en los locales, en el ámbito de las entidades federativas. Y si miramos además el conjunto, el federal y las entidades federativas, y vamos a ver cómo ahí también seguramente, no lo afirmo porque no me consta, pero podemos encontrar extensión de estas redes familiares. Se decía mucho y se dice mucho, y en verdad es sintomático, lo pensaba, ayer volví a leer el estudio, lo he leído en varias ocasiones, porque Julio me hizo el favor de además involucrarme, en fin, en permitirme leerlo antes, digamos, de su versión última. Y yo recordé, y no voy a decir nombres porque no es el caso, pero me acuerdo que alguna vez algún miembro del Poder Judicial me decía: es que nosotros somos una gran familia, la familia judicial. Y entonces a nosotros esto, por ejemplo, de las ministros externos, no nos gusta, porque nosotros tenemos un sentido de cuerpo, nos formamos aquí, somos una familia, y ahora digo, sí, somos un familión. Nada más que un familión que vive del erario público, un familión que ocupa cargos en puestos estratégicos para dirimir la convivencia, las controversias de la convivencia social con dinero del erario. Cuando llegué hacia el final del documento y vi este tema de que los oficiales administrativos son los cargos que más ocupan familiares, en verdad mi molestia se convirtió en indignación. No solo porque es la puerta de entrada para que se vayan colocando dentro, como ya nos explicó Julio Ríos, sino porque es la instancia que gestiona la administración de los juzgados o de los tribunales. Y sí es un tema, creo, digno de indignación social, de indignación colectiva. Y cuando hago más estos estudios, uno se pregunta, ¿y entonces lo que quieren Mexicanos contra la corrupción es debilitar el Poder Judicial? ¿Es lo que quiere Julio Ríos? ¿Lo que quiere el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una académica de prestigio, Ana Laura? ¿Es erosionar la capacidad institucional del Poder Judicial en un momento como hoy? No, señores. Lo que se busca es todo lo contrario. Cuando tienes un problema, detéctalo y detéctalo bien. Haz un buen diagnóstico y enfréntalo. Porque lo que queremos es fortalecer a las instituciones y fortalecer al Poder Judicial. Y esto es lo que lo debilita. Esta endogamia familiar, esta red de nepotismo interno, es lo que hace, en buena medida, que nuestro Poder Judicial no esté a la altura de los retos que el país necesita. Entonces, denunciar esto, advertirlo, documentarlo, es una forma de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, no a su desmantelamiento. Y hay que decirlo con claridad para que no se interprete mal lo que aquí se está haciendo. Acá lo que se está haciendo es desde la sociedad y desde la academia advertir un mal endémico de una institución fundamental para la convivencia del México actual. Y ese mal debe de ser atendido con medidas y con políticas públicas que permitan contar con un Poder Judicial en el que el mérito de quien sea el requisito que te permita ascender en la carrera jurisdiccional. Yo le decía a María Amparo, y lo voy a contar, que yo tuve la siguiente experiencia, que la cuento aquí porque es relevante para el tema, creo. Yo tuve la oportunidad de ser durante algún tiempo integrante del Consejo Académico del Instituto de la Judicatura Federal, que es la instancia encargada de realizar los exámenes en donde sí los hay, que es precisamente en la carrera de jueces y de magistrados. Y fue una experiencia que agradecí, que agradezco y que, en fin, tuvo una duración en el tiempo. Pero ahí advertí dos cosas que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver con esto. No tienen que ver tanto con la cuestión familiar, pero sí con la endogámica. Una, cuando íbamos a hacer las preguntas para los exámenes, nos tocaban a los miembros del Instituto de la Judicatura, ¿qué es lo que hace un profesor universitario? Pues voy a mis libros, ¿no? Y traigo mis libros y mis autores, y cuando hago reactivos, preguntas con libros, me dicen que
que los reactivos no pueden hacerse con literatura, con doctrina, con teoría, que los reactivos solamente pueden hacerse con tesis del propio Poder Judicial. O sea que lo único que les podías hacer eran preguntas para quienes ya conocían las tesis, las habían memorizado y las aplicaban todo el tiempo. Un examen que yo hubiera reprobado en el minuto número 1, porque eran únicamente reactivos a partir de tesis de dentro del Poder Judicial, y eran no solamente para el ascenso, eran para el ingreso al Poder Judicial. Es decir, desde ahí el asunto estaba absolutamente cerrado. Y cuando dije, ¿y por qué no podemos hacer preguntas con libros? Lo pregunté en el pleno. Dije, doctor, es que si hay algún margen de ambigüedad en la respuesta a la pregunta, los concursantes se amparan. Y entonces te tiran el concurso. Y tiraron concursos. Tiraron vía amparo al menos 2 concursos, por no mencionar el tercero. Ahorita estaba viendo la nota en el periódico de febrero de este año, en el cual se robaron los exámenes. En un concurso que era exclusivamente para jueces, solo participaron juzgadores, y se robaron los exámenes. Tuvieron que cancelar. Hay algo, señoras y señores, que está muy mal en esto. Hay algo que no podemos tolerar como sociedad. Hay algo que tenemos que reclamar y hay algo que tenemos que transformar. Nuestra responsabilidad generacional, lo creo, es fortalecer a nuestras instituciones, empezando en este caso por el Poder Judicial, para garantizar, y sé que me quedan 30 segundos, uno de sus atributos fundamentales, que es la independencia. Siempre pensamos en justicia y la asociamos con imparcialidad, que es importante. Pero la independencia judicial es clave. Y la independencia judicial no es solo del órgano del poder, es una independencia hacia adentro del poder. Cada juez debe ser independiente en su criterio y en su decisión. Cada magistrado debe ser independiente en la construcción de sus argumentos y en sus votos. Porque de esa independencia depende la imparcialidad, y de esa imparcialidad depende la justicia. Y esa independencia no se da entre las familias. Usted me puede decir, ¿independencia de quién? ¿Son de los poderes? ¿Del gobernador del estado? ¿Del presidente de la república? No, señores. Independencia de todos. Independencia de las partes que están en una controversia. Independencia de los grandes poderes privados. Independencia de quien quiere corromper al Poder Judicial. Concluyo con una idea que alguien me dijo alrededor del estudio en su versión original de Felipe Borrego. Si es que cuidado, en ciertos lugares, por ejemplo en este 25º distrito de Durango, ¿no? Por poner un ejemplo, una red familiar, pues yo decía, es que ahí el asunto es muy fácil. Tú tienes que entender que si te peleas con uno, te peleas con todos. Pero si te ganas a uno, te los ganaste a todos. Porque tu asunto se va a resolver en la comida familiar del domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nunca mejor dicho, si la justicia se va a resolver en el comedor de la casa, estamos como país, estamos fritos. Pero bueno, gracias por la contundencia y gracias por recalcar esta idea de que Mexicanos contra la Corrupción lo que busca es fortalecer las instituciones a través de estos diagnósticos que, como tú mismo lo has señalado como integrante del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, nuestra idea es hacer propuestas, ¿sí? Y para hacer las propuestas tenemos que tener diagnósticos claros. Nos unimos también, Mexicanos contra la Corrupción, lo hemos hecho en otras instancias, a la felicitación y al reconocimiento al valor cívico del consejero Felipe Borrego por haber recabado toda esta información que permitió finalmente y ponerla a disposición de nosotros, que fue lo que permitió que Julio llevara a cabo este trabajo. Ana Laura, damos la bienvenida, pues todos los del Poder Judicial la conocen, es una destacada académica, no solamente por sus estudios sobre el Poder Judicial, sino también por tratar de traducir para todos nosotros, ¿sí?, en un lenguaje que comprendamos, ¿sí?, todos los sábados, o bueno, cada 15 días los sábados la leemos, este trabajo de divulgación que ha hecho y este compromiso muy claro que ha tenido por la transformación del Poder Judicial, no solamente desde los libros, sino nos consta de irse a trabajar a las colonias para tratar de que la justicia llegue a aquellos que no llegan, que son la mayoría en México. Ana Laura, muchas gracias porque creemos que tu perspectiva es muy valiosa.
y que comentes este reporte de Mexicanos contra la Corrupción. Muchísimas gracias. Primero que nada, felicidades. Felicidades, Julio Ríos. Es un gran estudio. Y creo que es muy importante empezar a debatir al Poder Judicial desde este lugar, desde los datos, desde la agregación de información, desde una visión académica, objetiva, pero al mismo tiempo crítica. Y agradezco muchísimo a María Amparo y a Mexicanos contra la Corrupción en haberme invitado a presentar este espléndido estudio. Cuando hablaba con María Amparo por teléfono, me decía que le parecía particularmente importante empezar a generar los referentes para entender el Poder Judicial. Algo de lo que decía Pedro, pues nos hemos entendido que la transición se ha concentrado en el debate entre ejecutivo y legislativo. Tenemos pocas claves para entender de qué se trata el judicial o por qué cosas hay que cambiar, qué cosas hemos avanzado y cómo generar una agenda que permita una mayor rendición de cuentas por parte del Poder Judicial. Y yo creo que un estudio así nos ilumina y abre este diálogo que no ha estado presente en el debate público mexicano o que ha estado mucho más silenciado, mucho más al margen. Primero que nada, yo creo que el informe de Julio Ríos nos habla de que existe un problema mayor, que se llama no existe un sistema de carrera judicial sólido en el Poder Judicial Federal. Muchos pensarán, ¿y eso qué? Yo creo que eso es el corazón del Poder Judicial y la posibilidad de tener un buen Poder Judicial. Y la segunda, que es un subconjunto de este gran problema, es que las plazas se reparten entre los familiares. O sea, hay un tema de nepotismo dentro del Poder Judicial. Pero a mí lo que más preocupante me resultó del estudio es que 87% de los concursos de oposición que han se celebrado de 1994 a la fecha han sido cerrados. Los únicos que pueden competir por esas plazas son los que ya están dentro de la maquinaria. Y esas plazas, los que ya están dentro, los que lograron el puesto de secretario de juzgado, de actuario o de oficial o de mecanógrafo, cualquiera de esos puestos en el largo plazo te puede dar posibilidad de competir para ser juez. Pero nadie de fuera puede hacerlo. Eso quiere decir que las puertas de ingreso al Poder Judicial son absolutamente endogámicas y están cerradas y controladas por temas familiares, por temas de amiguismos, por temas de compadrazgos. A nuestras burocracias judiciales no se llega rápido, ni fácil, ni son accesibles para todos. Y los concursos solo se compiten entre ellos. Y él nos habla de un viejo problema, y es al que yo me gustaría dedicarle estas páginas. Friedrich Schauer tiene un magnífico ensayo sobre las transiciones jurídicas en el mundo. Analizas las democracias, las nuevas democracias, las de fines de los años 90 y principios del año 2000. Y constata que no solo México, sino cualquier parte del mundo, los cambios jurídicos fueron de mucho menor calado que los cambios políticos, que los cambios económicos o que los cambios culturales. Aquí diremos que ha habido grandes cambios jurídicos porque hemos cambiado muchas leyes, pero a lo que se refiere Schauer en específico es a la forma en la que se argumenta y opera el derecho para resolver la conflictividad de estas nacientes democracias. Y señala que, a diferencia de los ejecutivos y el legislativo, en el Poder Judicial se ha atorado una buena parte de esos cambios jurídicos por sus enormes resistencias al cambio. Son burocracias que se formaron en el viejo régimen y que tienen que operar en un nuevo contexto político, económico, social, pero que les cuesta mucho trabajo adaptar sus viejas maneras de entender el derecho, de hacer las cosas, de concebir qué es un juez y qué es una buena sentencia al cambio de contexto.
Y eso lo demuestra no solamente en el caso de México, sino en muchos países. Cuando yo leí el reporte de Julio, simplemente se me vino a la cabeza ese estudio y digo, claro, nosotros estamos 20 años después, más de 20 años después, todavía lidiando con el tema de si podemos hacer una carrera judicial electoral, de que si los externos pueden entrar a competir. Y finalmente, si podemos vencer la resistencia de que los de casa son los dueños del poder judicial. Y eso me lleva a tratar, me parece importante entender qué significa de los dueños, qué significa la idea de qué tipo de juez tenemos y por qué es tan importante la meritocracia y la posibilidad de jalar a los mejores talentos dentro del Poder Judicial. Primero que hay que entender que en el centro gravitacional de los poderes judiciales están los conflictos. Los jueces son, como dice Julio en muchas ocasiones, las instituciones encargadas de pacificar conflictos utilizando como principal insumo el derecho, las leyes, la constitución, los reglamentos, la jurisprudencia, etc. La diferencia entre las instituciones de justicia tiene que ver con la calidad del trabajo de los jueces, es decir, qué tan confiables, justos y efectivos son los jueces para gestionar y pacificar la conflictividad social. Hay que partir de la premisa que el derecho no es algo así como las matemáticas, ni resolver un asunto judicial es una cosa de álgebra, más bien es un asunto extraordinariamente complejo. Frente a los hechos que tiene un juez enfrente, generalmente tiene muchas posibles soluciones. Se puede resolver de esta manera, se puede resolver de otra. Es más, tiene dos soluciones jurídicas que son posibles y que son opuestas. La que argumenta el demandado es opuesta a aquella que argumenta el demandado. Y las dos se derivan del mismo sistema jurídico. Entonces no es cierto que es un mero acto de aplicación de la ley. Además de demostrar que su sentencia está cobijada por el marco jurídico, el juez tiene que persuadir a las partes, a la opinión pública, a la profesión legal, de que su solución es equitativa, su solución es útil, su solución pacifica, su solución es justa. Esa arquitectura es de una complejidad que es particularmente desafiante y requiere formación y talento. No solamente requiere un conjunto de conocimientos jurídicos. Si yo, por muchos años en el doctorado, leía sentencias, veía los hechos, sentencias de la Suprema Corte norteamericana, y decía, a ver, si yo fuera juez, ¿qué resolvería ahí? ¿Y por qué? Y claro, cuando leía la sentencia, siempre había alguien que conectaba con un principio unido de justicia, de lo que me parecía correcto. Y lo que me parecía más interesante era quien me demostrara algo que yo no había podido ver, y que de todas formas estaba conectado con un principio de justicia. O sea, en la función jurisdiccional se llama impartición de justicia, porque tiene un desafío mucho mayor que un mero acto deductivo de ropaje argumental. Y que eso es lo que se les pide a los jueces, que nos persuadan de que lo que están haciendo es útil, justo, socialmente potable, etc. Y yo creo que eso es lo que se ha inhibido por mucho tiempo en el Poder Judicial con el tema del nepotismo y con el tema de los concursos cerrados. Les voy a contar una historia. Yo, a fines de la década de los 80, yo cuando estudié Derecho, salí de Derecho y yo quería ser juez. Yo había aguantado el Derecho, me había parecido una licenciatura muy memorística y aburrida, pero yo iba a ser juez. Y haciendo la cola, claro, tienes que entrar de abajo. Entré primero de actuaria del juzgado, después fui secretaria proyectista. Muy rápido aprendí de qué estaba hecho un poder judicial que funcionaba en un contexto autoritario. Es interesante, ¿no? Tenemos un sistema de control constitucional, división de poderes, derechos humanos,
humanos, etcétera, etcétera, en un contexto autoritario. O sea, ¿qué hacen los jueces para resolver esas disputas? Lo primero que se logró durante el régimen fue una forma de controlar políticamente a los juzgadores, fue hacerlos depender absolutamente de los ministros, y los ministros a su vez del Ejecutivo. Entonces eran los ministros los encargados de cada asignación de juez, cada ratificación, cada adscripción, toda la carrera judicial se la verías a un ministro que te apadrinaba, ¿no? Y eso generaba que además en esos años había como toda una educación informal sobre lo que significaba ser juez. Primero tenías que empezar como mecanógrafo, luego como actuario, luego secretario de juzgado, luego secretario de magistrado, luego secretario de ministro, y de ahí podías quizá acceder a ser juez. Esto iba formando un tipo de juzgador, un tipo de cultura. Eran juzgadores bien disciplinados, bien formalistas, bien ordenados, pero sobre todo bien leales con el ministro al que le debían su designación. La lealtad significaba, entre muchas otras cosas, poder recibir instrucciones en casos delicados. Y esa era una forma de controlar la maquinaria judicial. Al igual que en el resto de las instituciones del país, la lealtad y la obediencia se construyeron en esta carrera judicial de los años del autoritarismo. ¿Qué era el buen juez? Yo por eso me salí del poder judicial. Un buen juez en esos años era un juez que no tenía rezago. O sea, lo más importante para todos los jueces es que el número de casos que entraran fueran exactamente igual al número de casos que salían. Y eso hacía que los secretarios de juzgado pasáramos. Teníamos que sacar muchos casos todos al mismo tiempo, de forma rapidísima, y lo más fácil era batear a todo el mundo por cuestiones de forma. 9 de cada 10 sentencias se sobreseían. Es decir, el juez ni siquiera se daba el lujo de estudiar el conflicto. Más bien le decía al justiciable que no tenía forma de estudiar el conflicto porque no había cumplido los requisitos de forma. Entonces, el primer asunto era el buen juez no tiene rezago. El segundo asunto era el juez no hace justicia. Y no se trata de un asunto de la justicia. No nos interesa el contexto, no hay ninguna preocupación real por la vida concreta de los ciudadanos a los que están afectando estas decisiones. Nadie habla de soluciones justas, socialmente útiles, ni del impacto en la vida colectiva. Tercero, los buenos jueces son leales, obedientes y subordinados. Aceptan instrucciones y entienden que hay casos particularmente delicados. Finalmente, hay una poca o nula capacidad crítica. Esa era la cultura judicial de fines de los años 80, esa es la que yo viví, y lo que generó es, claro que es un poder judicial al margen de la conflictividad social. Un poder judicial que estaba muy en la periferia de los conflictos de las personas. ¿Cómo podemos calar ese poder judicial a el centro? Ese ha sido el esfuerzo, me parece, de la reforma de 1994 hasta la fecha. La reforma de 1994 fue una reforma muy valiente, una reforma que pretendió refundar el poder judicial, cambiar estas prácticas autoritarias. Por un lado, crea una Suprema Corte que ha funcionado bastante bien, y al mismo tiempo crea un Consejo de la Judicatura que tiene como función la profesionalización de este sistema, terminar con esta vieja cultura autoritaria, hacer un sistema de carrera judicial, y yo creo que esa parte de la reforma salió bastante mal. ¿Cómo romper con esta cultura autoritaria? Yo no creo que lo que existe es esa vieja cultura. Lo que yo creo es que existe permanentemente en el Poder Judicial la tensión entre el pasado y el presente. Esos jueces que quieren romper y esos otros que siguen pensando en una justicia formalista, ajena a los ciudadanos, ajena a la justicia.
Y esa tensión se da a lo largo de todos estos años del Poder Judicial. Y por eso, profesor Machabre, el impacto y la profundidad de los cambios jurídicos en el país ha sido de menor calado a los cambios económicos, a los cambios políticos, a los cambios culturales. La única forma de dar el cambio profundo que requiere el Poder Judicial es simbrarlo. Tenemos que acabar con la endogamia, tenemos que abrir los exámenes, tenemos que hacer que cualquier estudiante de derecho, abogado destacado, académico inteligente, todos tengan la posibilidad de competir y de debatir y de poder llegar a ser juez. Tenemos que debatir qué es ese examen, qué es el tipo de juez que queremos en el país. Y tenemos que entender finalmente que la impartición de justicia es mucho más que un acto de mera aplicación del derecho. Los jueces y la justicia nos tienen que hablar a todos. Y si no lo entendemos, es que las sentencias judiciales no son buenas. Y mientras que no lo entendamos en cristiano, el Poder Judicial sigue siendo un poder al margen de la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Pues yo tengo la pena de decir que este estudio confirma que hoy seguimos teniendo pues, prácticamente la misma situación que vivió Ana Laura hace 20 años cuando quiso ser juez, y las condiciones la disuadieron de seguir esa carrera, y pues que la lealtad en particular cuando se involucra a la familia, la lealtad familiar, ¿sí?, tiene tanto peso en las sentencias, y que no haya estos criterios o esto, digamos, este valor de hacer justicia, de ser socialmente útil, ¿sí?, de utilizar el contexto para cuando uno hace las sentencias. Yo también creí que de las ciencias sociales el derecho era la ciencia exacta de las ciencias sociales, y Ana Laura y Pedro nos confirman que no es el caso. Queremos agradecerles a nombre de Mexicanos contra la Corrupción. Nos tenemos que ir porque nuestros ponentes también tienen ya que salir a seguir en sus labores de dar clases y de investigación. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos que nos ayuden a difundir este estudio, y para todos los estudiantes que veo aquí, los investigadores del CIDE, a quienes les agradezco también su presencia, Claudio, que hayan estado aquí, nos ayuden a difundir esto, porque sin difusión esto se va a quedar pues en una noticia de un día y se va a acabar. Necesitamos mantener el tema del Poder Judicial en la agenda pública si queremos transformar y llegar a ser un Estado, como decían los tres ponentes, un Estado democrático de derecho. Así que les pedimos su contribución y les damos las gracias por habernos acompañado.